El último tema fue introducción a la genética. Creo que eso ya lo habíamos detallado como un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, acá habíamos visto la importancia de la genética. Dentro de los términos en genética son los siguientes. Primero, gen. ¿Qué cosa es un gen? El gen es más que un segmento funcional de ADN, ¿no? Esta estructura se encuentra en los cromosomas, en una posición llamada locus, ¿ya? Entonces, estos genes se van a representar por las letras del abecedario. Luego tenemos los cromosomas. ¿Qué son cromosomas? Ellas son estructuras que se pueden observar fácilmente de un microscopio electrónico. Y estos se forman a consecuencia de la división celular. Como ya hemos visto en las fases de la mitosis, meiosis, nos damos cuenta que cuando la célula comienza a transformarse para dar lugar a la división, hay una fase donde a partir de la cromatina que se condensa, estas dan lugar a los cromosomas. ¿Ya? Entonces, en ellos se pueden encontrar los genes. Ahí ustedes están observando, hay una figura, y ahí se observan los cromosomas homólogos, ¿no? Los cromosomas homólogos que nos dicen que son similares y se pueden agrupar en pares. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ver lo que son alelos. ¿Qué son alelos? Son pares de genes, ¿no? Pero estas están dentro del cromosoma, como les dije anteriormente, en el espacio llamado locus, ¿no? Entonces, estas son las que contienen las características del ser vivo. También tenemos alelos laterales, ¿no? Los alelos laterales son genes que están dispuestos a tener una supervivencia, ¿no? Entonces, estos no pueden acortar, ¿no?, la vida, ¿no? Y eso es lo que puede cambiar la fiabilidad o lo que es causar daños específicos. Por ejemplo, las enfermedades genéticas que se dan. Entonces, esto se puede entender que este tipo de enfermedades es a consecuencia de los genes. Nosotros tenemos, como recordemos en la clase anterior, tenemos alelos y el recesivo es el que va a estar por debajo del dominante. ¿Qué cosa es un genotipo? Bueno, el genotipo es una constitución genética de un individuo determinado por los genes alelos. O sea, los mismos genes hacen que cada individuo tenga una característica diferente a la otra. El fenotipo ya se refiere a la parte física. La parte física, es decir, los caracteres psíquicos y biológicos que puede tener el individuo, ¿no? Más que todo, es la parte física la que entra en tallar. Un ejemplo, el color de los ojos, el color de la piel, ¿no? E inclusive el factor de RH, ¿no? Entonces, eso ya viene por parte de cada individuo. El homocigoto, ¿qué significa homocigote? El término homo indica igual célula. El cigote ya representa una célula. Entonces, nosotros podemos decir que para el homocigote se va a representar con las letras mayúsculas o minúsculas que se encuentran en el abecedario. Por ejemplo, nosotros habíamos visto
los homocigotes dominantes y los homocigotes recesivos. Los dominantes son los que tienen letras mayúsculas o se representan los genes mediante letra mayúscula que representa la dominancia. En cambio, el homocigote recesivo representa a las letras minúsculas, que quiere decir que están dispuestas a ser dominadas por el dominante, ¿no? O heterocigote dominante. Entonces, eso es lo que se da. Y el heterocigote se refiere a las representaciones, uno mayúscula y el otro minúscula. O sea, un dominante y un recesivo. ¿Qué cosa es un genoma? ¿Qué cosa es? ¿No? Un genoma es una agrupación de genes que pertenecen a una especie. ¿No? Por ejemplo, en este caso, el ser humano tiene un promedio de 30.000 a 40.000 genes. ¿Ya? Entonces, estos se pueden asociar en grupos, como el caso de 46 cromosomas que puede tener el ser humano. Chicos, entonces, esto es lo que nos da a entender. Y eso es lo que hemos visto la clase anterior. A ver, ¿qué hemos visto más antes? A ver, vamos a ver. En la clase anterior que habíamos visto, vamos a hacer el repaso para que los chicos puedan entender. Y estamos ante el desarrollo prenatal. El prenatal. Bueno, habíamos visto primero la fecundación, ¿no? La fecundación está más en el otro tema, creo, ¿no, chicos? Ahí está, la fecundación. Bueno, la fecundación es una rama de la biología muy, pero muy interesante, porque se puede deducir cómo, de dónde y cómo se origina un nuevo ser. Un nuevo ser que puede ser un animal, puede ser una planta e inclusive el hombre. Bueno, para explicar la fecundación se puede realizar mediante etapas, ¿no? El primero se refiere a la etapa del encuentro. El encuentro entre dos células o llamadas gametos. Uno de ellos es el óvulo y el otro es el espermatozoide, ¿no? Entonces, estas se van a encontrar en un lugar de la trompa de falopio. ¿Qué cosa es la trompa de falopio? La trompa de falopio es una estructura interna que se localiza en la matriz de una mujer, ¿no? Entonces, cuando el óvulo y el espermatozoide se encuentran, van a mutarse, ¿no? Y se puede observar la identificación de otra célula. Esta célula es la célula cigote, ¿ya? Entonces, esto es lo que da inicio al mundo de la fecundación. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces esto ya sería el punto 2 también. La 3 es la fusión del material genético. O sea, cada gameto, o sea, cada espermatozoide y cada óvulo, ellos aportan un determinado material genético. Y cada uno de ellos van a compartir. Y a eso se le llama fusión. Luego tenemos la formación de la célula que les hablo, que es el cigoto. El cigoto es, como ya les dije, es ahí donde se inicia como la célula inicial de la fecundación. Esto sería esta faceta. Como ustedes están viendo en figura, como el cigoto va a sufrir cambios, transformaciones a través en el interior de las componentes de los órganos reproductores de la mujer. Segmentación. ¿Qué se entiende por segmentación? A ver, chicos, todos acá. ¿Qué cosa es la segmentación? Como ya le expliqué en la clase anterior, ¿no? Primero tenemos
el cigoto, ¿no? Ya hemos explicado en qué consiste el cigoto. Entonces, este cigoto se va a dividir en porciones más pequeñas. A esta división se le va a llamar mitosis. Cada componentes divididas se va a considerar triploides, porque contiene el doble del material genético. Estas células ya divididas se va a llamar blastómeros, ¿ya? Entonces, estas, después de haber transcurrido una serie de divisiones, estos al final van a originar a una componente llamada mórula. Entonces, según los estudios o investigaciones, se dice que el número de estos blastómeros por mórula, ¿ya chicos? O sea, estos blastómeros se dan por mórula. Nos dicen que es un promedio de 16, ¿no? 16 componentes. Entonces, el óvulo fecundado está envuelta por una red de membranas formadas por proteínas. ¿Ya? Entonces, dentro de ello, ya les dije, se forma la blastulación y la morulación, ¿no? A ver, lo que es la blastulación, ¿cierto? Ya, esto ya es explicar muy profundo. Lo que se hace primero es que los espacios se van a ir formando, los espacios se van a ir preparando, se van a ir dosificando, ¿no? E inclusive las cavidades se van a unir, ¿no? Esto se llama preparación tisular. Entonces, esto es que las membranas en esta etapa se van a desintegrar, ¿no? Entonces, esto es lo que se refiere, ¿no? Los blastómeros, estos blastómeros participan en este proceso. También se puede decir que el proceso de la blastulación da consecuencias de la blástula, más conocida a ese tejido, que se puede considerar como un embrión, como blastocito. Entonces, al desarrollo, ¿no?, de este proceso, también considerarse implante en el endometrio. ¿Ya, chicos? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. El implante. ¿Qué cosa es el implante? El implante es cuando este elemento logra posicionarse en un lugar muy, pero muy propio y listo para observar su desarrollo. Entonces, este implante se da ¿en dónde? Se da en el endometrio. ¿Qué cosa es el endometrio? El endometrio es la parte interna o un lugar que se encuentra en el útero, ¿no? En el útero de la mujer. Entonces, es ahí donde ya se realiza este neuroimplante. Entonces, esto es lo que nos da a entender y hemos hablado la clase pasada. Y la gastrulación, ¿no? La gastrulación es la que constituye todos los tejidos en el cual el ser vivo se va a formar, ¿no? Entonces, ahí hay movimientos extraños. Estos movimientos son los movimientos morfogenéticos. Así, chicos, estas capas, una se llama el mesodermo, el otro sería el endodermo y el otro sería el ectodermo. Cada uno tiene una formación distinta. ¿Ya? A ver, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Pregunten. ¿Todo está ok? Hay pocos alumnos ahí. Y en el examen de física ha habido bastante. No sé qué ha pasado, chicos. A ver, chicos, ¿quién de ustedes tengan esa amabilidad, ¿no?, de leer este fragmento? A ver, ¿quién puede leer ese fragmento? A ver, Kevin, te escucho.
Una vez constituido el mesodermo, comienza una regresión de la línea primitiva desde el nudo de Hense hacia el surco primitivo, es decir, en sentido caudal. En ese momento, un grupo de células epiblásticas emigran hacia el nódulo de Hensen en sentido cefálico, constituyendo una corva denominada corda o notocorda. Esta funciona como mecanismo del soporte longitudinal del cuerpo. Hace que las células embriónicas sin especialidad se conviertan en tejidos y órganos. Finalmente, el nodo de Hensen y la línea primitiva desaparecen. Las líneas epiblásticas que quedan en la superficie y que no penetran en el nodo constituyen el ectodermo. Ya, gracias. Claro, eso es lo que... A ver, vamos a ver el glosario. El glosario. ¿El glosario para qué sirve? Sirve para saber algunos puntos que no se logra entender, ¿no? Por ejemplo, un acrosoma, que viene a ser un elemento, ¿no? Que a comparación de otra estructura se puede asemejar a un sombrero, ¿no? A un sombrero que rodea la mitad anterior de la cabeza de un espermatozoide. O sea, el espermatozoide tiene una caparazón en la parte superior. Y es ahí donde se ubican sustancias, como el caso de las enzimas. Estas les dan una fuerza que pueden dar una ventaja a la perforación durante la fecundación. ¿Ya, chicos? Entonces, ese elemento llamado acrosoma es propio del espermatozoide que le permite tener fuerza y poder romper esa capa que tiene el óvulo. La anomalía viene a ser algo deforme, algo que se está contrariado a la función. El blastócele se refiere a una cavidad del blastocito. El blastómero se refiere al embrión en el periodo de la segmentación. El blastocisto es la etapa de la blástula en el desarrollo de los embriones. Entonces, esto es más constante y duradero. La capa germinal es la capa de células en los ovarios, ¿no? O también puede ser en los testículos. Las células foliculares, ¿no? Son células que se ubican en el ovario, ¿no? Y estas es las que se convierten en ovocitos. El cigoto, ya hemos dicho, ¿no? Es la célula mayor, que es el resultado de la unión entre un espermatozoide y un óvulo. El endometrio, ¿qué le puedo decir? Pues esa es la estructura que se ubica en el útero, ¿no? Y que ahí es ahí donde se realizan muchas funciones, como el caso de la menstruación, ¿no? Entonces, esto también ahí se puede dar lugar a la fertilización, ¿ya? En la fertilización, eso se da lugar, ¿ya? Entonces, estos son los puntos más resaltantes. Y pasamos al desarrollo prenatal. A ver, chicos, ¿qué opinan del cuadro? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿alguien por ahí qué opina en el cuadro, lo que están observando? A ver, chicos. ¿Es la formación de un feto hacia un bebé? Claro, sí. Bueno, el bebé viene a ser ya la parte final, ¿no? Es la que ya se desarrolló. Pero bueno, chicos, todos los seres vivos, incluyendo el hombre, pasa por este proceso, que es el cigoto. Es el inicio con el cigoto. Entonces, el cigoto ya comienza a ver cambios, traducciones, y termina con el nuevo ser, que es un promedio, ¿no? Que es un promedio de
58 a 60 días. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que entender. A ver, ¿quién puede leer eso? ¿Quién puede leer esto? A ver. Yo, profesor. Ya, a ver, te escucho. El embrión de un animal es la etapa inicial de desarrollo de este mientras se encuentra en el huevo o en el útero de su madre. En el ser humano, el término se aplica hasta el final de la 7ª semana desde la concepción-fecundación a partir de la 8ª semana. El embrión pasa a denominarse feto en los organismos que se reproducen de forma sexual. La función de espermatozoide y el óvulo en el proceso denominado fecundación determina la formación de un cigoto, que contiene una combinación del ADN de ambos progenitores. Después de la fecundación, el cigoto comienza un proceso de división, que ocasiona un incremento del número de células, que reciben la denominación de blastómeros. Posteriormente se inicia un proceso de diferenciación celular que determinará la formación de los diferentes órganos, tejidos de acuerdo a un patrón establecido para dar lugar a un organismo final. Durante el proceso de diferenciación celular podemos diferenciar 3 etapas: blastulación, gastrulación y organogénesis. Gracias. Bueno, gracias, señorita. ¿Cuál es tu apellido? ¿O poner tu nombre? ¿Nota? Gallardo Melina. Ya. Listo, Melina. Bueno, a mí me encanta esta etapa, chicos. Es bonito porque ahí nosotros nos formamos. A ver, vamos a hacer algo pausado, aprovechando que todavía nos queda tiempo, ¿no? Queda un promedio de 10 minutos. Esto consiste en muchas semanas. A ver, no sé si ustedes habrán escuchado, de repente tienen parientes donde sufren gestación, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado, la gestación es un promedio de 36 a 38 semanas. Entonces, ese es el rango máximo que un ser vivo como nosotros nos formemos. Y no solamente ello, también los otros seres vivos, las aves, los mamíferos, ¿no? Todos ellos también sufren por esa etapa. Claro, no todos tienen el mismo tiempo. Las aves por lo general son 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Los mamíferos, algunos son de 4 meses, otros de 6 meses, ¿no? Hay otros de 10 meses. O sea, es diferente el periodo para cada animal, ¿no? Pero acá se va a generalizar sobre todo en el ser humano. Por ejemplo, en la primera semana, ¿qué ocurre? La blastulación. La blastulación. ¿Y cómo se inicia? Lo que ya les comenté. Se inicia con la fusión de los gametos, el espermatozoide y con el óvulo. Y una vez que ya están unidos, va a realizarse una serie de mitosis. Ustedes ya han estudiado la mitosis. Entonces se realiza una serie de transformaciones como es la mitosis, ¿no? Que se da en esa célula llamada blastómero. Entonces, en la blastulación, esto se da ya aproximadamente
a los 3 días, ¿no? Porque esto ya puede existir inclusive hasta 10 células. Y a esto, todo ello se le va a llamar mórula. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forma entonces el blastocito? Entonces, cuando la mórula entra a la cavidad uterina, o sea, ingresa al útero de la madre, ¿no? Entonces, acá nos indica que entra líquido en ellas, desplazando la masa celular interna a un polo del embrión, formada por la cavidad. Entonces, esto es muy importante conocerlo, ¿no? Luego pasa a lo que es el blastocito. Entonces, este blastocito, como ustedes están viendo en la figura, ¿no? Es la que se forma, pero ya dentro de la cavidad llamada trompa de falopio, que más o menos es un promedio de 1/3 de la cavidad total de la trompa de falopio. Y esto va a durar aproximadamente 6 días, más o menos va a durar. Y luego comienza la segunda semana. Entonces, esto ya, el blastocito ya está formado, ya está generalizado, ¿no? Ya está dado en el estroma del endometrio. Entonces, es ahí donde en el interior, ¿no? En el interior, el blastocito ya tiene una situación fija en la que es la cavidad endometrial, o sea, el útero. ¿Ah, chicos? Entonces, este proceso ya tiene una duración también de 6 días a 7 días aproximadamente, ¿no? Y luego aparece la tercera semana. En la tercera semana ya aparece la gastrulación. Entonces, esta gastrulación, que es la tercera semana, se inicia con la aparición de 3 membranas o llamadas hojas germinativas, que es el mesodermo, que es el endometrio, ¿no? Y es el ectodermo. Perdón, endodermo y ectodermo. Entonces, estas capas tienen una función que a la larga va formando órganos importantes, como por ejemplo el sistema nervioso, ¿no? Eso es lo que se refiere, ¿no? Un ejemplo más conciso. El ectodermo. El ectodermo da origen a la piel. Todos los niños o todos los fetos tienen piel y eso se origina a partir del ectodermo. Luego viene el mesodermo, ¿no? Que es la formación del hígado. Se puede formar ahí otros elementos como por ejemplo los capilares, ¿no? Etcétera. Luego ya viene el endodermo. El endodermo, ahí se origina el corazón, se origina el estómago, ¿no? Etcétera. Y una vez que termine de formarse todos estos tejidos, ya se convierte ya en un individuo, casi individuo, ¿no? Casi individuo, que a partir de la 4ª a la 8ª semana, este ya tiene un aspecto diferente al anterior, ¿no? Para ello tiene que pasar varias facetas. Una de ellas es la organogénesis. Chicos, como ustedes están viendo en la figura, miren lo interesante y hermoso que tenemos, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo sepan. Y ahí está, chicos. Ahí se origina 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas, y ya va a ir formándose este nuevo ser. A ver, el periodo transversal, un poquito rápido, ¿quién lo puede leer? Algo rapidito, chicos. A ver, Kevin. Se produce por el crecimiento de las somitas de crecimiento rápido. El embrión toma aspecto redondo al plegarse transversalmente. Se forma en la pared ventral del cuerpo, salvo la región abdominal ventral que está adherido el pedículo del saco betelino. El intestino anterior y posterior son consecuencia de la formación de las curvas cefálica y caudal. El intestino medio se mantiene comunicado con el saco betílico
a través del conducto betilino. Cuando se oblitera el conducto betilino, el intestino medio pierde su conexión con la cavidad endodérmica y adopta una posición libre en la cavidad abdominal. Ya, gracias. Así es, chicos. A ver, luego comienza la etapa fetal, que ahí se desarrolla el feto. ¿Por qué le dicen desarrollo fetal? Porque es ahí donde el nuevo ser va a ir creciendo, va a ir aumentando de volumen, va a ir alargándose. ¿Por qué? Porque ya están apareciendo los primeros órganos, ya se están formando los primeros órganos. O sea, ya a esa etapa ya está casi listo, casi formado el sistema circulatorio, el corazón, el hígado, el riñón, la vesícula, las vísceras, o sea, ya se están formando ya se están formando. Y eso ya es aproximadamente entre el tercero y quinto mes. El feto va creciendo, ¿no? Va creciendo cada vez más. Entonces, esto va a parar hasta cuando nace, ¿ya? Entonces, como le dije, esta gestación dura aproximadamente 38 semanas, ¿no? Iniciándose a partir después de la primera menstruación. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es importante describirlo, ya es porque ya lo hemos visto en la clase anterior. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo muy claro. No, profe. Ninguno. Ya, chicos, entonces, no se olviden términos, los amnios, la parte cefálica, que se refiere a la cabeza, el celoma, que es el espacio entre la parte externa y los órganos internos. También tenemos el corión, ¿no? Que son simplemente envolturas del embrión de los reptiles, los aves y los mamíferos. ¿Ya, chicos? Ya pues, entonces, ya ustedes ya más o menos tienen una idea, ya les di un pequeño repaso, y creo que a estas alturas ya creo que es más que suficiente. Chicos, entonces, ya nos vemos de aquí. ¿A qué hora nos vemos? A las 10, ¿sí? 10:50, profe. 10:50, ¿no? Entonces a las 10:50 nos vemos, chicos, ¿ya? Nos vemos, ya entramos al examen. Puntual, por favor.